Antes de que el sol salga sobre el Sahel, un agricultor en Burkina Faso mira la pantalla de su teléfono. No busca noticias. No espera ayuda internacional. Mira un precio. El precio real de su cosecha. Y por primera vez, ese número no viene de Europa, ni de Estados Unidos, ni de una oficina lejana. Viene del propio continente africano. Durante décadas, África produjo alimentos sin controlar su valor. Sembraba, cosechaba y exportaba mientras otros decidían el precio final. Las reglas del comercio global parecían intocables, escritas lejos, aplicadas aquí, aceptadas como si fueran naturales. Pero ninguna regla lo es cuando deja de servir a quienes trabajan la tierra. Hoy, Burkina Faso está haciendo algo que pocos esperaban. Sin discursos grandilocuentes, sin confrontación directa, está invirtiendo $3.000 millones en una plataforma agrodigital diseñada para reorganizar el comercio agrícola desde dentro de África. No para protestar contra el sistema antiguo, sino para dejar de depender de él. Esta no es una historia sobre tecnología. Es una historia sobre poder silencioso, sobre quién decide quién gana y quién siempre llega tarde a la mesa. Porque cuando un agricultor conoce el precio antes de sembrar, cambia todo. Cambia cómo planifica, cambia cómo negocia, cambia su relación con el futuro. Europa conoce bien esta lección. Tras la guerra fue la agricultura la que sostuvo a las familias y estabilizó sociedades enteras. África está recorriendo un camino distinto adaptado a su tiempo. Con datos, logística y comercio regional. No pide permiso. Construye alternativas. Si le interesa comprender cómo África está cambiando el equilibrio global sin levantar la voz, quédese con nosotros. Este canal analiza procesos profundos, no titulares pasajeros. Y si valora este tipo de análisis, considere suscribirse ahora. La pregunta que incomoda a muchos no es si este proyecto funcionará. La pregunta real es otra. ¿Qué ocurre cuando un continente decide comerciar primero consigo mismo? ¿Qué pasa cuando las reglas escritas para el siglo pasado ya no pueden seguir el ritmo del presente? En los próximos minutos veremos cómo funcionaba el antiguo sistema, por qué mantuvo a millones de agricultores atrapados, y por qué este cambio silencioso pero constante podría ser imposible de revertir. Porque a veces, el verdadero punto de inflexión no llega con ruido. Llega cuando alguien deja de esperar y empieza a decidir. Durante más de medio siglo, el comercio agrícola africano funcionó bajo un mismo patrón. No importaba si se trataba de algodón, arroz, cacao o maíz. El recorrido era siempre parecido. El agricultor producía el intermediario. Compraba el mercado internacional. Fijaba el precio y el valor final se concentraba lejos del campo donde todo había comenzado. Este sistema no nació por accidente. Fue diseñado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo buscaba estabilidad a través de reglas comunes. Instituciones como la World Trade Organization establecieron marcos que en teoría garantizaban un comercio justo. En la práctica, esas normas favorecieron a quienes ya tenían capital, infraestructuras y acceso a información. Para muchos países africanos, incluido Burkina Faso, el resultado fue una paradoja constante. Producían alimentos, pero dependían de importaciones. Trabajaban la tierra, pero no controlaban el precio. Exportaban materias primas baratas y reimportaban productos procesados a un coste mucho mayor. Piense en esto desde una perspectiva europea. Imagine a un agricultor español en los años 50 cultivando trigo sin saber cuánto valdría su cosecha al final del año, sin acceso directo al mercado, sin cooperativas fuertes y obligado a aceptar el precio que otros fijaban. Ese agricultor existiría siempre al límite, no por falta de esfuerzo, sino por falta de control. Eso mismo ocurrió en África durante décadas. Los agricultores asumían los riesgos climáticos, las fluctuaciones de producción y la inseguridad logística. Pero los márgenes se evaporaban en cada paso del camino. Cuando el precio subía, la ganancia no regresaba al campo. Cuando el precio caía, el impacto sí. Con el tiempo, este modelo generó algo más profundo que pobreza. Generó dependencia estructural.
La ayuda exterior, aunque a veces necesaria, reforzaba la idea de que la solución siempre vendría de fuera. El agricultor producía, el Estado negociaba y el mercado internacional decidía. Aquí es donde el sistema empezó a mostrar grietas, no por una revolución política, sino por una transformación tecnológica. La digitalización cambió la forma en que se comparte la información, y cuando la información cambia de manos, el poder también lo hace. Durante años el precio era un secreto, un dato que viajaba más rápido que el producto, pero más lento que la necesidad del agricultor. Hoy, una plataforma digital puede mostrar en tiempo real cuánto vale una tonelada de arroz en un mercado regional. Puede conectar directamente a un comprador en un país vecino con un productor local. Puede eliminar pasos que antes parecían inevitables. Este es el verdadero punto de ruptura. No es una confrontación abierta con las instituciones globales. Es algo más silencioso y por eso mismo más difícil de frenar. El sistema antiguo se basaba en la distancia entre productor y comprador, entre información y decisión, entre trabajo y beneficio. El nuevo modelo reduce esa distancia hasta casi desaparecer. Hay quienes dirán que esto es solo eficiencia económica, pero la eficiencia siempre tiene consecuencias políticas. Cuando un agricultor conoce el precio antes de sembrar, puede planificar. Cuando un comerciante regional compra directamente, el valor se queda en la región. Y cuando el Estado observa estabilidad alimentaria, reduce su vulnerabilidad social. Aquí aparece una pregunta que rara vez se formula en voz alta. Si el comercio deja de depender de largas cadenas internacionales, ¿qué ocurre con quienes controlaban esas cadenas? No se trata de perder poder de un día para otro. Se trata de perder centralidad, influencia, capacidad de imponer condiciones. En este contexto, Burkina Faso no está rompiendo reglas. Está utilizando los márgenes que siempre existieron, pero que nadie se atrevía a explorar. Está apostando por un comercio más corto, más transparente y sobre todo más africano. Piense en el sistema como en un viejo reloj mecánico. Durante décadas funcionó porque todos aceptaban su ritmo. Ahora alguien ha introducido un reloj digital. No hace ruido. No discute. Simplemente marca la hora con mayor precisión. Y el reloj antiguo empieza a parecer lento. Si usted hubiera trabajado toda su vida en el campo, ¿qué habría significado para usted conocer el precio justo antes de producir? Este cambio no promete milagros. No elimina los riesgos climáticos ni los desafíos logísticos, pero altera algo fundamental: la relación entre esfuerzo y recompensa. Y cuando esa relación se vuelve más justa, las sociedades se estabilizan. En el próximo tramo veremos cómo este cambio no se queda en el papel, cómo los agricultores, los comerciantes y los jóvenes africanos están reaccionando a esta nueva realidad. Porque ningún sistema se transforma solo desde arriba, siempre empieza en el terreno. La pregunta que queda en el aire es sencilla pero profunda. ¿Puede un modelo construido para controlar la distancia sobrevivir en un mundo donde la distancia ya no existe? Los grandes sistemas no se transforman por decreto. Cambian cuando la vida cotidiana empieza a responder de otra manera. En Burkina Faso, la reacción al nuevo modelo agrodigital no se mide primero en estadísticas, sino en gestos pequeños y repetidos, decisiones que antes no existían y que ahora se vuelven posibles. Para un agricultor del norte del país, la diferencia no es ideológica, es práctica. Antes sembraba sin saber. Ahora planifica. Consulta precios regionales, compara demandas, decide qué cultivar y cuándo vender. No espera instrucciones, no espera ayuda. Toma decisiones informadas. Y ese simple cambio altera toda la relación con el mercado. En los mercados locales, los comerciantes también están ajustando su comportamiento. Durante años dependieron de intermediarios extranjeros para colocar productos fuera de la región. Hoy el comercio intraafricano comienza a ganar peso. Un comprador en Mali o en Ghana ya no necesita pasar por plataformas europeas para cerrar acuerdos. La información circula dentro del continente, y con ella el margen de negociación.
Este fenómeno tiene un impacto silencioso pero profundo en la psicología colectiva. Cuando el agricultor siente que su trabajo tiene un valor reconocible, la percepción del futuro cambia. Ya no se trata solo de sobrevivir a la próxima temporada. Se trata de invertir, mejorar, quedarse. La migración deja de ser la única salida imaginable. Aquí aparece una dimensión que a menudo se subestima desde fuera la juventud africana. Durante años el campo fue visto como un lugar sin futuro. La agricultura se asociaba con pobreza, esfuerzo físico y dependencia. Pero cuando entran los datos, la logística inteligente y el comercio digital, el campo empieza a parecer otra cosa. Tecnología aplicada a la tierra. Estrategia, no resignación. Muchos jóvenes que antes buscaban oportunidades en las ciudades o fuera del continente, empiezan a ver la agricultura como un sector con dignidad y proyección. No porque alguien se los haya prometido, sino porque los números empiezan a tener sentido. El alimento deja de ser un producto invisible y se convierte en un activo estratégico. Desde la perspectiva del Estado, este cambio tiene implicaciones directas en la estabilidad. Cuando la producción alimentaria es más predecible y el comercio más transparente, la presión social disminuye. El precio del pan importa. El acceso al arroz importa. No como símbolos políticos, sino como factores de equilibrio cotidiano. Y el equilibrio en regiones frágiles es una forma de seguridad. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, el discurso oficial ha sido claro en un punto. La agricultura no es solo economía, es soberanía. No se presenta como una ruptura agresiva con el exterior, sino como una reorganización interna. Primero alimentarse, luego comerciar en igualdad. Esta secuencia importa. Lo notable es que no hay una euforia desmedida. No hay promesas de riqueza inmediata. Hay una aceptación gradual de que el cambio será lento pero acumulativo. Cada cosecha mejor planificada, cada contrato regional firmado, cada joven que decide quedarse suma. No hace titulares, pero construye base. Desde fuera, algunos analistas esperan reacciones más dramáticas. Protestas, choques diplomáticos, declaraciones altisonantes. Pero lo que ocurre en el terreno es más difícil de confrontar. No se puede sancionar una decisión racional. No se puede bloquear una mejora silenciosa en la eficiencia. El sistema antiguo se encuentra ante un dilema, o se adapta o observa cómo pierde relevancia sin un conflicto abierto. Si usted hubiera vivido la transformación agrícola de su propio país, ¿qué señales le habrían indicado que el cambio era real, y no solo promesas? Este es el tipo de pregunta que empieza a circular en las comunidades africanas. No se trata de ideología, sino de experiencia. ¿Funciona o no funciona? Y cuando funciona, la confianza se expande. Pero toda transformación genera consecuencias más allá de sus fronteras. Cuando África comienza a organizar su comercio desde dentro, el impacto no se queda en los pueblos rurales. Afecta a mercados, instituciones y equilibrios internacionales. No como una amenaza directa, sino como una pérdida gradual de centralidad, para quienes estaban acostumbrados a definir las reglas. En el siguiente tramo analizaremos precisamente eso, cómo reaccionan Europa y Estados Unidos ante un cambio que no los confronta pero tampoco los necesita como antes. Porque a veces el verdadero desplazamiento de poder no ocurre cuando alguien cae, sino cuando deja de ser imprescindible. La pregunta que queda abierta es esta. ¿Cómo responde un sistema acostumbrado a mandar cuando descubre que ya no es el único camino posible? Durante mucho tiempo, Europa y Estados Unidos ocuparon el centro natural del comercio global. No solo por su poder económico, sino porque las reglas, las instituciones y los flujos de información pasaban por ellos. Para vender, para comprar, para financiar, había que atravesar ese centro. Era una posición construida con décadas de ventaja histórica. Hoy, esa centralidad no desaparece de golpe, se desplaza, y lo hace de una forma que resulta difícil de confrontar. Porque no hay un enemigo declarado, no hay una ruptura formal, solo hay alternativas que funcionan. En Bruselas y en Washington, el cambio se observa con una mezcla de cautela y desconcierto.
Desde el punto de vista europeo, África siempre fue un socio comercial, pero también un espacio donde se proyectaban normas estándares y condicionamientos. El comercio agrícola africano fragmentado y dependiente encajaba dentro de ese marco. Permitía influencia sin necesidad de presencia constante. Pero cuando el comercio comienza a organizarse de forma intrarregional, el punto de entrada cambia. Las decisiones se toman más cerca del origen. La información circula sin pasar por los antiguos nodos, y la capacidad de orientar el resultado final se reduce. No se trata de una confrontación directa con la European Union. De hecho, muchas empresas europeas seguirán comerciando con África. La diferencia es que ya no lo harán desde una posición exclusiva. Competirán con actores regionales que conocen el terreno, los tiempos y las necesidades locales. Y competir en igualdad nunca fue el diseño original del sistema. Desde la perspectiva de la United States, la situación es similar aunque con matices distintos. Estados Unidos históricamente influyó más a través de instituciones financieras, normas comerciales y cadenas globales de suministro. Un África que comercia internamente, que estabiliza su producción alimentaria y que reduce su dependencia de importaciones estratégicas, es un África menos vulnerable a la presión indirecta. Esto no significa que Occidente esté perdiendo todo su poder. Significa que su capacidad de definir el marco único se debilita. Y en política internacional, perder el monopolio del marco es a menudo más significativo que perder un acuerdo concreto. Para muchos responsables políticos europeos, este tipo de cambio plantea un dilema incómodo. Adaptarse implica aceptar que África no es solo un receptor de normas, sino un generador de modelos propios. Resistirse implica el riesgo de quedar al margen de un proceso que continuará con o sin aprobación externa. Aquí conviene recordar algo importante para el espectador experimentado. Las grandes transiciones rara vez son anunciadas como tales. El imperio no cayó el día que perdió su primera provincia. Cayó cuando dejó de ser imprescindible para organizar el comercio y la seguridad. La historia está llena de centros que creían ser eternos. En el discurso público occidental, este fenómeno a menudo se interpreta de forma errónea. Se habla de alejamiento de influencias rivales, de riesgos geopolíticos. Pero el núcleo del asunto es más sencillo. África está resolviendo problemas prácticos con soluciones propias, y cuando una solución funciona, se extiende. El comercio agrícola no es un sector cualquiera. Afecta al precio de los alimentos, a la estabilidad social y a la legitimidad de los gobiernos. Cuando un país logra mayor previsibilidad en este ámbito, reduce su exposición a crisis importadas. Y esa reducción de vulnerabilidad tiene consecuencias políticas profundas. Para Europa, esto debería ser una invitación a repensar la relación. Menos tutela, más asociación real. Para Estados Unidos, una señal de que el poder ya no se ejerce solo a través de normas escritas, sino a través de la relevancia práctica. Quien aporta soluciones útiles mantiene influencia. Quien se limita a gestionar el pasado la pierde. Cuando una región deja de necesitar intermediarios, se trata de un acto de confrontación o de madurez. La respuesta a esta pregunta define el tono del futuro. África no está cerrando puertas. Está abriendo caminos alternativos. Y los caminos una vez construidos no se borran fácilmente. En el próximo tramo analizaremos hacia dónde puede avanzar este modelo. ¿Qué decisiones son previsibles? ¿Qué riesgos existen? ¿Y por qué el liderazgo en Burkina Faso parece apostar por una estrategia de largo plazo paciente y difícil de revertir? La cuestión que queda suspendida es clara cuando el centro se mueve. ¿Quién tiene la sabiduría de moverse con él? ¿Y quién se queda defendiendo un mapa que ya no coincide con el territorio? Para entender hacia dónde se dirige este proceso, conviene observar no solo lo que se dice, sino cómo se actúa. En política el ritmo revela la intención, y en Burkina Faso el ritmo no es acelerado ni impulsivo. Es medido, acumulativo y deliberadamente paciente. El liderazgo de Ibrahim Traoré no ha apostado por un choque frontal con el orden internacional. No hay ultimátums comerciales en este ámbito.
No hay discursos incendiarios sobre agricultura. Lo que hay es una secuencia lógica de decisiones que apuntan a un objetivo claro: reducir vulnerabilidades internas antes de negociar externamente. Este enfoque responde a una lectura muy precisa del poder. Los países que dependen de la importación de alimentos negocian desde la debilidad. Los países que garantizan su abastecimiento básico negocian desde la estabilidad. No es ideología, es aritmética estratégica. Primero asegurar el pan, luego discutir las reglas. El proyecto agrodigital de Burkina Faso encaja exactamente en esa lógica. Al mejorar la previsibilidad de precios, la coordinación logística y el comercio regional, el Estado reduce el riesgo de crisis alimentarias repentinas. Y cada crisis evitada es una fuente menos de presión social, menos necesidad de intervención externa, menos margen para la influencia condicionada. Es probable que el siguiente paso no sea una expansión ruidosa, sino una extensión silenciosa. Integrar progresivamente a países vecinos, ajustar plataformas, establecer estándares comunes, no a través de grandes anuncios, sino mediante acuerdos técnicos y prácticos. Cuando el sistema funciona, otros quieren conectarse. Aquí es donde entra en juego una visión regional más amplia. El Sahel ha sido durante años sinónimo de fragilidad. Pero la fragilidad no siempre nace de la violencia. A menudo nace de la incertidumbre cotidiana. Cuando una familia no sabe si podrá comprar alimentos el mes siguiente, el tejido social se erosiona. Cuando esa incertidumbre disminuye la estabilidad, se vuelve posible. Traoré parece comprender que la seguridad no empieza en los cuarteles, sino en los mercados. Un mercado alimentario estable reduce tensiones, reduce migraciones forzadas, reduce la dependencia de soluciones de emergencia y, con el tiempo, refuerza la legitimidad del Estado. Desde fuera, algunos observadores interpretan esta estrategia como un alejamiento calculado de las instituciones tradicionales. En realidad es algo más sutil. No se trata de romper con nadie. Se trata de llegar a la mesa con cartas propias, negociar cuando no se tiene hambre, discutir reglas cuando la supervivencia básica está asegurada. Este tipo de cálculo no produce resultados espectaculares a corto plazo. No genera titulares diarios, pero tiene una ventaja crucial: es difícil de revertir. Una vez que los agricultores se acostumbran a planificar con información real, no regresan al viejo sistema. Una vez que el comercio regional demuestra ser viable, no se abandona fácilmente. También hay riesgos. Ningún sistema es inmune a fallos técnicos, tensiones políticas o choques externos. Pero la diferencia está en la capacidad de absorción. Un país que controla mejor su producción alimentaria puede resistir presiones externas con mayor margen de maniobra. No es invulnerable, pero es menos frágil. En este sentido, la estrategia de Burkina Faso no busca liderazgo simbólico, busca autonomía funcional. Y la autonomía funcional, cuando se alcanza, cambia el equilibrio de poder sin necesidad de confrontación directa. Si este modelo se extiende a otros países del Sahel, ¿cree usted que el cambio será visible primero en la política o en la vida cotidiana? Esta pregunta no es retórica. La historia muestra que los grandes cambios suelen sentirse primero en los detalles: precios más estables, mercados más previsibles, decisiones más locales. Solo después aparecen las consecuencias políticas. Lo que estamos observando no es una revolución repentina, es una reconfiguración lenta, un desplazamiento del centro de gravedad desde instituciones lejanas hacia soluciones cercanas. Y ese desplazamiento, una vez iniciado, rara vez se detiene. En el último tramo de este análisis, reuniremos todas estas piezas. Miraremos el panorama completo y plantearemos la pregunta final. ¿Estamos ante una repetición de procesos históricos conocidos o ante el inicio de una etapa que redefine cómo se construye el poder en el siglo XXI? Al final, todos los sistemas de poder se reducen a una pregunta sencilla. No es ideológica, no es retórica, es práctica. ¿Quién alimenta a quién?
¿Y en qué condiciones? Durante siglos los imperios se construyeron sobre ejércitos, rutas marítimas y recursos visibles. Pero incluso el imperio más fuerte se vuelve frágil cuando no puede garantizar lo esencial. El alimento no es solo un bien económico. Es estabilidad, dignidad y tiempo. Tiempo para decidir sin urgencia. Tiempo para negociar sin miedo. Lo que está ocurriendo en Burkina Faso no pretende derribar a nadie. No busca humillar a Europa ni desafiar abiertamente a Estados Unidos. De hecho, ese es uno de sus rasgos más significativos. No grita, no amenaza, simplemente avanza. Y en ese avance silencioso reside su fuerza. África no está reclamando un lugar en la mesa por compasión histórica. Está construyendo su propia mesa. Una donde el agricultor conoce el valor de su trabajo, donde el comercio no depende exclusivamente de rutas lejanas, donde la estabilidad alimentaria no es un favor externo, sino una capacidad interna. Para muchos observadores occidentales, este proceso resulta difícil de interpretar. Acostumbrados a ver el poder como confrontación directa, les cuesta reconocer el impacto de una transformación que no se presenta como conflicto. Pero la historia demuestra que los cambios más duraderos rara vez llegan con estruendo. Llegan cuando dejan de necesitar permiso. Europa ya vivió algo parecido. Tras la devastación fue el control de la producción agrícola lo que permitió reconstruir sociedades, fijar poblaciones y recuperar la confianza colectiva. No fue inmediato, no fue perfecto, pero fue decisivo. África hoy recorre un camino distinto adaptado a su tiempo con herramientas digitales y una conciencia regional más fuerte. El contraste con el mundo occidental no es moral, es estructural. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea gestionan sistemas complejos cargados de inercia institucional, África experimenta con soluciones más ligeras, más directas y en algunos casos más eficaces. No porque sean superiores por definición, sino porque responden a necesidades inmediatas. Esto no significa que el camino esté libre de riesgos. Ningún proceso de transformación profunda lo está. Existen desafíos tecnológicos, tensiones políticas, presiones externas. Pero hay una diferencia clave entre enfrentar esos riesgos desde la dependencia o hacerlo desde una base más sólida. Y esa base comienza siempre en la capacidad de alimentarse. El liderazgo en Burkina Faso ha entendido algo que a menudo se olvida en los grandes debates geopolíticos. La legitimidad no se construye solo con discursos. Se construye cuando la vida cotidiana mejora de forma tangible, cuando el precio del alimento deja de ser una amenaza constante, cuando el agricultor deja de ser invisible. Y este es el punto donde la reflexión se vuelve personal para el espectador experimentado. Quien ha vivido cambios históricos sabe reconocer las señales, no los titulares. Las señales. Cuando las decisiones se toman más cerca del terreno, cuando la planificación sustituye a la improvisación, cuando la dignidad vuelve a formar parte del trabajo diario. Si este análisis le ha ayudado a comprender mejor lo que está ocurriendo en África, presione. Me gusta para que sepamos que este tipo de contenido importa. Y si valora una mirada serena y profunda sobre los cambios globales, suscríbase al canal. Más allá de Burkina Faso, la pregunta que se abre es global. Estamos asistiendo a una repetición de procesos históricos conocidos, donde nuevas regiones asumen responsabilidades que otras ya no pueden sostener solas. ¿O estamos ante una forma completamente nueva de construir poder basada menos en la imposición y más en la autosuficiencia funcional? África no está diciendo que Occidente haya terminado. Está demostrando que el mundo ya no gira alrededor de un único centro, que existen múltiples caminos hacia la estabilidad, y que aquellos que aprendan a caminar juntos, sin jerarquías heredadas, serán quienes definan el próximo capítulo. En su experiencia personal, ¿cree usted que el verdadero poder nace de la fuerza? ¿O de la capacidad de sostener a la sociedad cuando todo se vuelve incierto? Déjenos su reflexión en los comentarios. Su perspectiva importa.
El futuro no se anuncia. Se construye decisión a decisión, cosecha a cosecha. Y a veces cuando menos ruido hace es cuando más profundamente cambia el mundo.